Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Este día vamos a seguir hablando de los temas más importantes y que nos preocupa y nos interesa a los ecuatorianos. Cómo no nos puede preocupar la educación en nuestro país? Y ahora mismo he invitado y agradezco la presencia de Cleber Hidalgo. Él es presidente de la Unión Nacional de Educadores de Pichincha. Saludo a Cleber por haber venido a nuestros estudios y hacerle la primera pregunta. Desde el magisterio, desde uno de los actores de la educación, que es el magisterio, que son los docentes, ¿cómo se mira ahora mismo a estas alturas con un gobierno que ha sido reelecto para 4 años? ¿Cómo se mira, digo, a la educación ecuatoriana? ¿Cómo está ahora mismo la educación para contextualizar y luego ir viendo sus aristas, Clever? Muy buenos días. Muchas gracias, Fernando, por la invitación, por podernos también como Unión Nacional de Educadores, como maestros, igual dar a conocer nuestros puntos de vista sobre la situación de la educación, la situación del magisterio. Nosotros debemos señalar que venimos de un desmantelamiento del sector educativo que se ve reflejado precisamente en el incumplimiento por parte de los gobiernos de turno y igual de una manera más drástica en la reducción del presupuesto del 6% del Producto Interno Bruto que lo señala la Constitución, que lo señala la Ley Orgánica de Educación y que repercute directamente en nuestros planteles educativos, en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en toda la comunidad educativa. ¿Cuál es el porcentaje que está ahora mismo? Estamos hablando de un 3,8 en números, aunque no se ha invertido igual ni siquiera a ese porcentaje, que corresponde más o menos a unos 4.600 millones de dólares, sino que al finales del 2024 vemos que incluso se dio la inversión de apenas 3.000 millones de dólares, cuando le corresponde igual aproximadamente alrededor de los 6.500 millones de dólares. Entonces eso yo decía que repercute directamente en la infraestructura, en la falta de mantenimiento y que el padre de familia incluso a veces dejando de los gastos personales y familiares, tiene que igual dar las cuotas voluntarias, entre comillas, para poder tener mantenimiento en el arreglo, yo que sé, de las baterías higiénicas, en el arreglo del cableado eléctrico, de la cuestión de las alcantarillas y un sinnúmero de necesidades y falencias que tiene el sistema educativo. Pero no solamente ahí, sino también directamente repercute, por ejemplo, en el hecho de que alrededor de 300.000 niños y jóvenes están fuera del sistema educativo y no existe desde el ministerio, desde el gobierno, un plan de reinserción escolar que permita que todos esos niños y jóvenes que incluso engrosan parte de las mafias, ¿no es cierto?, vinculadas con el narcotráfico, no estén en las escuelas y en los colegios y lógicamente incluso se los pague a niños, que hoy se habla de niños y adolescentes gatilleros, o de campanitas en la cuestión de los propios barrios, igual en la provincia de Pichincha, en las provincias de la costa ecuatoriana. Y entonces todo eso realmente yo decía que hay un desmantelamiento porque antes teníamos, por ejemplo, el médico escolar, el odontólogo, teníamos los laboratorios, los talleres, las salas de arte, las salas de música, y paulatinamente eso ha sido desmantelado al punto que hacen falta alrededor de 70.000 docentes en el sistema educativo, cifras reconocidas y tomadas por la Universidad Nacional de Educación, y en el caso de los psicólogos, alrededor de 9.000 psicólogos educativos que hacen falta precisamente en un contexto de violencia, de inseguridad, que la vivimos, la palpamos en el día a día los maestros y la comunidad. Esas falencias a nivel de infraestructura, la deserción escolar y los niños y jóvenes que quedan fuera, hay que sumar cómo está la capacitación de los profesionales, es decir, de ustedes, de los docentes, cómo se están formando ustedes para a su vez formar a los niños, a los jóvenes de este país. Bueno, nosotros permanentemente como Unión Nacional de Educadores organizamos igual el tema de capacitaciones, el tema de
maestrías, para que los maestros estén en el día a día igual preparándose, innovándose. Y lógicamente el magisterio tiene igual un buen porcentaje hoy o títulos de cuarto nivel, ¿no es cierto? Como maestrías, no solamente hablamos de licenciaturas, aquí los que están en deuda precisamente con el magisterio y la educación, reitero, son los gobiernos de turno y reitero, también no ha dado paso, por ejemplo, al hecho de poder equiparar todavía, pese a los 51 días de huelga de hambre que nosotros llevamos a cabo 2021, 2022, durmiendo en las calles, en el frío, en los soles, igual frente a la Asamblea Nacional Legislativa, posteriormente en la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional por 3 ocasiones precisamente nos dio la razón a la comunidad educativa, al magisterio, en el hecho de que el Estado ecuatoriano debe igual otorgar la inversión que le corresponde por mandato constitucional y lógicamente, reitero, más bien lo que existe es una baja de recursos que repercute también en el hecho de que no existan ascensos de categoría, pese a que lo determina la propia Ley Orgánica de Educación, el tema de la recategorización, de igual manera que están miles y miles de maestros a la espera, igual el tema del cumplimiento para aquellos maestros que tienen más de 25 años, incluso igual con los títulos, las capacitaciones, las horas correspondientes, y que lógicamente eso se ha dejado de lado por parte del Ministerio de Educación. Entonces, nosotros sí creemos que el gobierno nacional debe priorizar la deuda social por encima de la deuda, incluso a la deuda externa, que debería existir una moratoria más aún cuando el país se encuentra en una crisis de carácter igual económica, de carácter social, con el tema también de la violencia. No puede ser que en este país, digamos, cada mes existan alrededor de 800 fallecidos. Estamos hablando de alrededor de unos 26 mensuales cada... Uno cada hora, ¿verdad? Uno cada hora. Entonces, es realmente preocupante y que también nuestros jóvenes están inmersos por la falta de política social hacia los jóvenes. Esa desinversión que ha hecho el Estado en la educación y en otros campos, ¿verdad? La salud y otros. Así, aparte de eso, digo, usted ha tenido que lidiar, por ejemplo, con la inseguridad, con la falta de luz eléctrica en los apagones, con la pandemia en el asunto del COVID-19, con la falta de conectividad, ¿verdad? Porque no es que todo el país está conectado. Recuerdo esos episodios de subir a un árbol para poder tener acceso a un celular. ¿Cómo ha modificado al docente y al estudiante también todo este contexto y todas estas realidades, Clever? Bueno, si antes de la pandemia ya teníamos problemas, porque debemos señalar que es un problema, el tema social es un tema de décadas y que lamentablemente los gobiernos no han abordado o no han... Es un problema estructural. Pues. Estructural, pero sobre todo no tienen la decisión política para poder atender igual la deuda social y en el caso de la educación igual atender las necesidades. Entonces nos preocupa sobremanera igual el hecho de la disminución de los recursos. La Asamblea Nacional tiene también la gran responsabilidad, conjuntamente con el Ejecutivo, hoy que igual se ha posesionado, claro, no es un gobierno nuevo, tenemos ya 18 meses del mismo gobierno. Lo que se ha dado paso es que el hecho de que va a estar 4 años más y la Asamblea también que lo dirigen los propios asambleístas del partido de gobierno, cooptando también, ¿no es cierto?, al propio correísmo, a los socialcristianos y a otras tendencias, en el hecho precisamente de poder igual cubrir las necesidades que, digamos, desde las élites, desde los grupos económicos tienen, porque Daniel Noboa no es cualquier persona. El grupo Noboa es el principal grupo económico de este país y evasores también tributarios en el caso de los intereses y las multas que deben alrededor de 92 millones conjuntamente con la vicepresidenta de la República, el Grupo Pinto, que tuvo que irse al Perú
en la época de Rafael Correa, pero que tampoco han pagado alrededor de $6 millones de impuesto. A ver si al ciudadano común y corriente, igual que nosotros aportamos al erario nacional, al servicio de rentas internas, nos pasa eso. Entonces no puede ser que existan gobiernos de esta calaña que siendo multimillonarios, ¿no es cierto? Estamos hablando de alrededor de 1.200 millones del grupo Novoa, ¿no es cierto?, que manejan anualmente, que ellos sean igual con el mal ejemplo, que no cancelen al SRI sus impuestos. Clever, Entonces, volvamos a la que educación. Ujú. Bueno, yo te preguntaba cómo modificó, cómo les transformó a ustedes todos estos elementos que he puesto, estas contingencias del asunto de los apagones, de la violencia, del COVID, de todo. ¿Cómo son ahora los profesores tomando en cuenta de 5 años acá? Claro, bueno, fue un remesón para todos, ¿no es cierto? Porque igual sobre la marcha nos tocó inmiscuirnos en el caso de los docentes en el tema también de la Tecnología. tecnología, pero no fue algo preparado, sino más bien, digamos, improvisto y sobre la marcha por el tema de la propia pandemia. Entonces, a raíz de eso, lógicamente, los maestros ecuatorianos, reitero, estamos en constante innovación, en la preparación permanente, no solamente en el hecho de igual de los cursos, sino en el hecho de poder también obtener las maestrías, que son títulos de cuarto nivel. Y lógicamente debemos señalar que eso debe ser complementario con el hecho de igual retomar el fortalecimiento de los talleres, de los laboratorios, para poder también tener un nexo directo con los estudiantes y en el hecho también que se debe dar paso al bachillerato por especialidades que está ya desde el año 2021 dentro de la Ley Orgánica de Educación y que al Ministerio de Educación no le da la gana de implementar y manejan todavía un bachillerato general que ya no contempla dentro de la normativa. Entonces es necesario igual de acuerdo a las aptitudes, a las habilidades de los estudiantes, igual de bachillerato, irlos igual calificando si son buenos en matemáticas, si son buenos igual en el tema de razonamiento, en la cuestión de la lengua o de las áreas sociales, de las áreas naturales o de los deportes o artísticas. Clever. Pero eso es una falencia que lo tiene directamente el gobierno a través del Ministerio de Educación. Clever. Ese es conocimiento que ustedes van actualizando, van preparando. ¿Cómo se traslada al aula para que el beneficiario sea el alumno? ¿Sí? ¿Y cómo están ustedes preparándose para este reto que es la nueva tecnología, la inteligencia artificial, por ejemplo? Eso, reitero, más bien son acciones igual personales de los docentes, el hecho de poder llevar la tecnología a las aulas, de llevar igual el tema de el proyector, de poder igual plantear algunas igual aplicaciones dentro del aula, dinamizar el tema pedagógico, pero más no como una política de Estado. Entonces es necesario, y yo reitero, también la inversión en la parte también tecnológica dentro de los planteles educativos, porque no solamente solucionamos con un laboratorio de informática, sino que las aulas deben estar precisamente equipadas para poder nosotros como docentes también igual ir a la par de la tecnología, pero como política de Estado. No puede ser la individualidad del docente, la iniciativa del docente, que está bien, pero que eso debe ser precisamente... Una política pública, ¿no? Por supuesto, fortalecido con el tema de la tecnología que lo señala también la Ley Orgánica de Educación, pero no ha sido implementado. En cuanto a los contenidos, ¿qué están enseñando a los niños, a los jóvenes en este país? ¿Cuáles son los contenidos que ahora mismo les dan a estos jóvenes, a estos niños que son el presente y son el futuro de este país? Bueno, seguimos con el currículo del 2016. Precisamente es necesario poder revisar porque igual el mundo va cambiando, va transformándose también la realidad de los países, de los pueblos, y en ese sentido lo que se necesita es precisamente sobre la mesa ponerse a discutir igual una nueva propuesta curricular
vinculada precisamente a los temas que al estudiante le interesa, con la parte tecnológica, con la parte académica, con la parte también igual técnica, Social y humana. social humana, por supuesto, y que es necesario precisamente revisar el tema curricular, porque estamos hablando ya de 9 años atrás y por lo menos cada 5 años debemos igual sentarnos. El Ministerio de Educación tiene también la obligación de sentar a los actores, en este caso a los docentes, a los representantes también de los estudiantes y lógicamente también de la comunidad educativa, para poder igual rehacer ciertos contenidos que son necesarios en un mundo que igual se transforma permanentemente, un mundo actual. Es un mundo dinámico, ¿no es cierto? Así es, un mundo bastante dinámico, pero que, reitero, por las falencias que se acarrean desde décadas anteriores y más después de la pandemia, es necesario igual poner la mano desde el Estado ecuatoriano y no simplemente cumplir con ciertas responsabilidades y dejar de lado también el hecho de poder incluir también, reitero, a los niños, a los jóvenes, dentro de un plan de reinserción que lamentablemente no se da. Estamos conversando en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones con el maestro Clever Hidalgo. Él nos ha dicho algo preocupante. Estamos retrasados en cuanto a la currícula, a la malla curricular que rige nuestro país. Y si a eso sumamos que se dice que se retrocedió más de una década con el COVID, entonces estamos en otro mundo. Efectivamente, entonces es necesario apostarle al ser humano. Y para apostarle al ser humano es necesario que igual quienes dirigen el Estado, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y de todos los poderes, desde la sociedad, apuntemos a pagar la deuda social. Más aún en un país que se desangra, en un país donde igual nosotros también como actores educativos, igual no nos sentimos seguros, ¿no? Precisamente igual en estos días en Esmeraldas una maestra fue asesinada, acribillada, igual fue víctima también de la inseguridad que vive el país. Nosotros hemos denunciado alrededor de más de 300 casos en la Fiscalía igual de la Nación, y precisamente es deber también del gobierno armar todo un plan, no solamente para la época de ingreso a clases, que se simula la seguridad en los planteles, sino que igual los chicos están 200 días laborables y nosotros igual como docentes también. Entonces, en este caso, no existen las seguridades correspondientes por parte de la policía, de la fuerza pública, igual alrededor de los planteles educativos, y vemos precisamente igual el desangre que vivimos. Aparte de esa violencia, hay el asunto de las drogas, hay el asunto de la violencia, acoso sexual, hay el asunto del racismo. ¿Cómo están enfrentando ese tipo de realidades que pasa en muchos planteles en todo el país? Como tenemos lamentablemente una sociedad desgranada, incluso el núcleo familiar, ¿no es cierto? Las estadísticas señalan que igual el 43% de los casos familiares, ¿no es cierto?, son las mujeres las que llevan y las que conducen los hogares, mujeres que tienen que salir a laborar, mujeres que aparte de la cuestión laboral, profesional, tienen que también desarrollar sus actividades en la casa, y que lógicamente los sueldos y salarios también, digamos, no van acorde a la canasta básica familiar. No puede ser que alrededor de 5.200.000 ecuatorianos estén ganando alrededor de $90, a $3 diarios, igual para poder mantener mantener a sus hogares. Hay chicos que nosotros de igual manera
en las aulas se nos caen, se nos desmaya, y no puede ser que simplemente con unas galletas o con un juguito ya se soluciona el tema nutricional. Entonces tampoco hay una política nutricional de parte Entonces, el desde el asunto Estado del ecuatoriano. desayuno escolar es una ficción, y tomando en cuenta que el desayuno escolar incluso fue direccionado para favorecer a alguien de la familia del presidente. Claro, directamente igual al grupo El Ordeño, igual de la tía, de Isabel Novoa, son 154 millones, pero reitero, no solamente con galletas no podemos estar hablando de nutrición. Entonces, la nutrición corresponde precisamente en el hecho de poder dar una alimentación de calidad que el país lo tiene, Pero yo pregunto, ¿cómo están pero haciendo, no se implementa. Clever, cómo están haciendo para que los chicos no caigan en el consumo? Porque se habla que hay en el consumo interno, están merodeando los colegios, las escuelas. ¿Cómo se está controlando eso? El asunto, como te digo, del acoso sexual y todo, así puntualmente, Clever. Bueno, nosotros estamos con una tremenda sobrecarga laboral y producto de eso también tenemos los maestros igual en los hospitales, en los psiquiátricos. Precisamente yo decía que hacen falta alrededor de 9.000 psicólogos educativos, ¿no? Hacen falta de igual manera maestros de apoyo para los estudiantes de necesidades educativas específicas que tienen alguna discapacidad. Encima más lidiar con el tema de la indisciplina, ¿no es cierto?, de algunos chicos producto de el desgarre social de la familia, y también el tema de vinculación de drogas, que lógicamente no solamente se soluciona con el tema de los protocolos que se instaura en cada uno de los planteles educativos, sino que se necesita la intervención del Estado para igual atacar desde todos los lados y ayudar a ese joven, a esos chicos precisamente que están inmersos en el tema de la drogadicción, en el tema, incluso yo decía hace un momento, cooptados por el tema de las bandas criminales, incluso que les ofrecen una vivienda y un pago, ¿no es cierto? Y frente a la realidad que vive, que es triste realmente ver cómo el país se desangra, el hecho de que alrededor de 2.300.000 ecuatorianos vivan con alrededor de $51. Entonces, es una realidad que realmente se refleja también en los planteles educativos. Clever, con esa realidad y en ese contexto se inauguró hace poco el año lectivo en el sector costa, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo está el asunto de, se ha dicho que muchas aulas escolares, muchos establecimientos están destartalados, que no deberían usarse por las condiciones en que está? ¿Cómo está la realidad, así brevemente, del año lectivo en la costa ecuatoriana? Bueno, nosotros con preocupación hemos venido denunciando. Son alrededor de 44.000 niños que están solo en el régimen Costa, que acaban de iniciar hace un mes, que están fuera del sistema educativo. Igual en la Sierra Ecuatoriana, al inicios de este año 2024-2025 son 40.000 estudiantes, igual también que se quedaron al margen. A esto debemos señalar el tema de la infraestructura escolar, donde el 80% de planteles educativos se encuentra en un estado regular, en un estado de varios de esos planteles educativos, en un estado igual donde no se puede iniciar y dar lugar a la parte del conocimiento, a la parte pedagógica. No puede ser que los estudiantes incluso tengan que igual salir al patio porque las aulas están inundadas, y entonces se necesita del Estado ecuatoriano una buena inversión en el tema del arreglo de los planteles educativos y en otros incluso levantar desde cero la infraestructura escolar. La ministra Alegría Crespo, ella ha minimizado, no ha dicho que están todos así, que no reconoce lo que usted dice, Clever. Bueno, ellos pueden decir lo contrario, pero la situación del día a día, quien no se puede dirigir la educación precisamente desde un escritorio. Y otra cosa es la realidad que vivimos los docentes ecuatorianos en el quehacer educativo. Entonces yo reitero, hay una deuda social y la educación precisamente es
es el reflejo, ¿no es cierto?, el puntal del crecimiento de los pueblos, pero para eso se necesita la voluntad política para poderle apostar igual a toda la comunidad educativa. Y en ese sentido, nosotros lo que exigimos es que se otorgue el presupuesto que le corresponde al sector educativo para que puedan ser cubiertas las necesidades de mantenimiento, de infraestructura, de un plan de reinserción escolar, un plan de 200 días para el tema de la seguridad. ¿Ya? No puede ser que igual estudiantes, maestros, estemos en zozobra fuera, incluso dentro de los propios planteles educativos, pese a los protocolos que se siguen, pero esto no se soluciona solamente con protocolos. Es necesario la intervención del Ministerio de Educación, del Estado y por supuesto del Gobierno Nacional para igual atender las necesidades de falta de docentes, falta de psicólogos, arreglar el tema también de los derechos de los maestros que son permanentemente vulnerados. ¿Cómo está eso de los despidos a propósito? Se decían que ha habido despidos y que en cambio el gobierno dice que está habiendo concursos para incrementar el número de docentes. Son pocas las partidas que el Ministerio de Educación ha dado. Hace un año atrás se ofrecieron 300 partidas para igual el tema del bachillerato y lo que se entregaron es 149 partidas. Hoy para el bachillerato técnico inglés se han anunciado 1000 partidas. Veamos cuántas hacen efectivo. Nosotros debemos denunciar que en los últimos 5 años se han jubilado alrededor de 25,000 docentes y esas partidas de esos docentes que igual han accedido al tema de la jubilación por derecho no han sido reemplazadas adecuadamente porque la ley determina que en el caso de existir una vacante por renuncia, por jubilación, es el Ministerio de Educación a través de los distritos que tienen que inmediatamente reponer esa partida o al inicio de año señala la Ley Orgánica de Educación que en un plazo no mayor de 60 días se dé paso al tema de los concursos de méritos y oposición. Entonces vemos también que igual lo que se han entregado son los contratos, pero los contratos igual o los nombramientos provisionales no tienen ninguna estabilidad laboral, ¿no es cierto? Porque se cumple el tiempo o le ponen digamos, una cláusula que en el sentido de que cuando llegue igual un nombramiento, ¿no es cierto? Ese contrato tiene que dejar igual y cómo queda también la familia de ese maestro, de esa maestra que igual tiene ese contrato y que le despiden igual de la noche a la mañana. Clever, vamos terminando. En todo caso, la Unión Nacional de Educadores es muy conocida por su activismo político, ¿verdad? Y tienen una militancia política. ¿Cómo está eso? ¿Cómo usted, bueno, siempre se les ha acusado, se les ha indilgado que ustedes utilizan el magisterio como plataforma política? Bueno, nosotros, igual todos los seres humanos, ¿no es cierto?, que estamos en el mundo académico, todos tenemos criterios, todos trabajamos con las ideas, ¿no es cierto? Desde el niño que está en los primeros meses, lógicamente es un ser inteligente y los seres inteligentes trabajamos con las ideas. Entonces no es ningún crimen, ¿no es cierto? Igual defender las posiciones, en este caso desde nuestro lado, defender las posiciones de la comunidad educativa, defender las posiciones desde el sector de los estudiantes, de los padres de familia, de los maestros, desde los barrios, desde los pueblos, porque no es que la escuela, el colegio es una burbuja que esté en el aire fuera de la sociedad. Todo lo contrario, los problemas que pasan en la sociedad van directamente a parar en la institución educativa. Y como todo ser humano, ¿no es cierto?, tiene igual la voluntad de identificarse con tales o cuales ideas. Nuestras ideas desde la Unión Nacional de Educadores son las posiciones precisamente de la izquierda, las posiciones igual de defender los intereses de los pueblos, de los trabajadores, de las mujeres, de los estudiantes, de los jóvenes, de los campesinos. Y en esa línea igual hemos crecido desde las épocas estudiantiles
hoy de igual manera como docentes durante varias décadas, y en ese sentido pues vamos a seguir defendiendo lo que corresponde a los pueblos por derecho, por derechos ancestrales incluso, y que lógicamente, yo reitero, debe priorizarse el pago de la deuda social y no el pago de igual de la deuda externa, donde tienen de igual manera los acreedores nacionales e internacionales, de igual manera que igual cobran por el tema de las prestaciones a muy altos Muy intereses. bien, la educación es el principal derecho de los ecuatorianos y de los seres humanos y la principal deuda que tienen los gobiernos y ahora el gobierno actual para cubrir esa necesidad y ese derecho de los ecuatorianos y que no hayan niños en la calle, adolescentes en la calle que sean caldo de cultivo o presa para las organizaciones criminales que ahora mismo están poniendo los pelos de punta en todo el país. Clever, gracias por haber estado aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación. Nos quedamos preocupados de la situación y de la realidad de la educación ecuatoriana. Ojalá el presidente y el gobierno regrese a ver a la educación, porque eso ha dicho él, ¿no? Que los jóvenes, que esto, que lo otro, y ojalá no sea simplemente un asunto de marketing, de TikTok y de propaganda. Gracias, Clever, por estar aquí. Muy amable. Gracias, Fernando, y gracias por el espacio. Invitarles igual a los maestros, a los estudiantes, a la comunidad educativa y a los pueblos del Ecuador a mantenernos unidos, igual organizados y, por supuesto, a luchar por nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a Clever Hidalgo, presidente de la Unión Nacional de Educadores de Pichincha, por haber comparecido en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, informándonos de lo que pasa en la educación y de lo que ellos ahora mismo están haciendo para defender ese derecho de los ecuatorianos. Señoras y señores, seguiremos hablando de esto y de todos los temas que nos preocupan, nos agobian y nos interesa a los y las ecuatorianas. Hasta pronto.